Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. u ono vrijeme En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. riječ Palabra del Señor. braćo i sestre i u Mateovom Hermanos y hermanas, en el Evangelio de Mateo, este pasaje que acabamos de escuchar, en el que Jesús enseña a sus discípulos cómo deben de orar y empieza el rezo del Padre Nuestro, es parecido al pasaje del Evangelio de San Lucas, donde los discípulos también dicen: Señor, enséñanos a rezar. Jesús en ambos casos enseña a sus discípulos a orar, aunque lo visitan muchas personas. A pesar de la prisa, Jesús siente la necesidad de retirarse. El hecho que los discípulos le preguntaron: enséñanos a rezar, no fue después de una predicación importante de Jesús, no fue después de unos ejercicios espirituales, tampoco fue después de un retiro espiritual, sino cuando vieron a Jesús rezar, en los discípulos se despierta el deseo que ellos también aprendan así. Jesús les dice: cuando oráis, cuando recéis, no seáis como paganos, que solamente pronuncian palabras, frase detrás frase, están hablando y su corazón está vacío. Hacerlo como paganos significa que nosotros también a menudo somos como paganos, que querían convencer a Dios con sus palabras, que Él debería de hacer lo que ellos quieren, y no que ellos cumplen la voluntad de Dios, sino para ellos sería ideal que el Señor haga la voluntad de ellos. Han cambiado totalmente los ajustes espirituales, y eso les ocurrió porque sus corazones eran vacíos, estaban cerrados. Unos corazones así son como una piedra que durante 1000 años está al fondo del mar. Y si sacamos esa piedra y la cortamos en mitad con la máquina que corta la piedra, y cuando vemos las dos partes, vamos a ver que esa piedra por dentro está seca. Constantemente estaba en agua exteriormente, pero por dentro está seca. Nosotros también corremos el peligro de quedarnos secos por dentro y estamos rodeados por la gracia, por la presencia de la Virgen. Estamos rodeados por el amor de Dios, pero nos cuesta abrirnos y aceptar la voluntad de Dios para nosotros, y eso es nuestra salvación. Jesús enseña a los discípulos la oración del Padre Nuestro, de la cual el Tertulián dice que es el resumen de todo el Evangelio, de su anuncio. Cipriano dice sobre el Padre Nuestro que es el resumen de la enseñanza divina. Es significante que en el Evangelio de Mateo, que acabamos de escuchar, existen 7 invocaciones
en el Padre Nuestro. El 7 siempre ha sido el número de la perfección en la Biblia. Si nos preguntamos un poco si nosotros tenemos una vida sana, una vida espiritual sana, veríamos que las respuestas son diferentes. A veces nuestra vida espiritual va hacia arriba, hacia abajo, a veces estamos totalmente indiferentes. Muchas cosas podríamos encontrar allí si nos preguntáramos. Muy a menudo nosotros en nuestras oraciones nos comportamos con Dios como con un camarero y le decimos: Dios, necesito esto, esto y aquello. O como unos niños en el tiempo de la Navidad, cuando hacen la lista de los deseos, de regalos. Nosotros también hacemos un regalo a Dios, una lista de lo que debería darnos. También deberíamos ser conscientes que la oración no es algo como un palo en que nos apoyamos. Nosotros que somos hijos e hijas amados de Dios, a nosotros que nos ha dado todo, nos ha dado sacramentos, la Biblia, nos ha dado los padres eclesiales, nos ha dado mártires, nos ha dado todo. No debemos ser como hombres que se dirigen a Dios solamente cuando les hace falta, cuando estás en mejor estado, cuando eres más bendecido. Entonces reza más. Eso es lo que hacían todos que agradaban a Dios, desde la Virgen María hasta el día de hoy. No solamente cuando llegan las cruces, sufrimientos, dolores, hay que, claro, rezar entonces también, pero la oración es un proceso. La oración no es un tiempo breve en el que consideramos que Dios está honrado porque nosotros rezamos a Él. La Virgen lo sabía muy bien y ella dice: aquí está la esclava humilde del Señor. Aquí está la humilde. Los humildes abren totalmente el corazón de Dios y la puerta del cielo. Jesús, cuando enseña a sus discípulos, no les enseña uno por uno, a Pedro, Juan, Santiago, etcétera, sino los enseña en la comunión. Los enseña mientras todos están presentes. Y si nosotros tuviéramos que recordarnos quién nos enseñó el resto del Padre Nuestro, quizás no podríamos recordar esos momentos, pero 99% de casos nos enseñaron nuestras madres y abuelas. Los padres quizás no tanto, pero últimamente los padres también rezan más el rosario y se dedican a los niños. Jesús de esa forma quiere decir que la oración en la comunión, la oración en la familia es mucho más fuerte que la oración personal. Porque de una forma, cuando estamos reunidos en torno a Él en la oración, en la Eucaristía, Él derrama sobre nosotros, en todos nosotros, igual como en la primera iglesia, sus dones. La oración debe ser humildes. Sabemos cómo terminaron los fariseos y publicanos. El fariseo viene arrogante, lleno de sí mismo, se pone delante y dice qué bueno es. Y el publicano, que es pecador, que ve que los demás no aceptan a los juzgados, dice: Señor, no soy digno de entrar a este templo, pero aquí estoy. Y se va justificado, dice Jesús. Y no aquel que realmente era bueno, porque no hacía muchos pecados, pero era presumido y se comparaba con los demás. A menudo nosotros también caemos en esa trampa de compararnos, cómo es este, cómo es aquel. Y si no podemos alcanzar el nivel de alguien, material o espiritual, entonces el hombre cae en la depresión. Por eso es mucho más importante escuchar la voz de Dios y luego responderle en el silencio. Porque Dios escucha más nuestro corazón. Hay aquellos que en varios retiros espirituales gritan, saltan, pensando que de esa manera van a agradar a Dios más. Pero a Dios siempre lo vamos a encontrar primero en el silencio y en la sencillez del corazón. Por eso esta noche, en esta Santa Misa, vamos a pedir a Dios que
quite ese velo de nuestros ojos para que en el tiempo de hoy, mirando al crucificado, podamos aceptar a Dios como amor. Constantemente ante nuestros ojos pasa la imagen de Dios al que imaginamos como al Rey o como el juez estricto y no como el Padre que está lleno del amor. Por eso en la Iglesia de tiempo a tiempo siempre necesitamos santos como San Francisco, que lo han dejado todo para seguir al Señor, que han estado dirigidos a la ayuda de otros, a la bondad del Padre bueno. Por eso San Francisco, desnudo en la plaza, pudo decir, desde ahora puedo decir, no Padre Bernardone, sino Padre nuestro. En los momentos de crisis, y estos son tiempos de crisis en los que estamos, por la pandemia, por la crisis económica, por los problemas psíquicos, la Virgen siempre se aparecía y nos llamaba a orar a Dios, al Rey del mundo, para ayudarnos a superar las crisis cuanto antes posible. Hay una crisis del moral, hay una crisis de las relaciones humanas. Y si nos fijamos especialmente en el mundo occidental, vemos lo que está lleno y lo que está vacío. Están llenas las neveras, los armarios, billeteras. Están llenas instituciones psiquiátricas y están vacías las iglesias, capillas, confesionarios. Nuestra generación ha sustituido totalmente los valores. Lo que debería ser lleno está vacío y lo que está vacío debería estar lleno. Por eso, la Virgen, nuestra Madre, la Madre de todos los hombres, no solamente de los católicos cristianos, sino también de los ateos, creyentes, no creyentes, judíos, musulmanes, agnósticos, etc. Si nos fijamos, creo que todos los que estamos presentes aquí hemos ido al Križevac, hemos ido al Monte de las Separaciones. Pues ese monte hace 40 años, por allí no se podía caminar, había muchas zarzas, piedras, pero los pies descalzos y las lágrimas y sangre humana han lisado esa piedra. Así que casi en cada piedra podemos reconocer el rostro del peregrino que han pasado por allí. En el monte está su mano extendida, su corazón abierto, con el que durante 40 años nos está llamando a su Hijo Jesús. Ese corazón está lleno del amor. Y creo que ese amor lo hemos sentido todos. Vosotros que estáis aquí ahora y los que nos estáis escuchando por varios medios, lo habéis testimoniado y entregado a los demás en nuestras familias y que hemos encontrado. Es decir, en una palabra habéis sido sus testigos. Medjugorje al comienzo era un grano de mostaza. Se iba desarrollando desde pequeño para ahora convertirse en un árbol grande en el que existen muchos frutos. ¿Quién podría contar tantos millones de las conversiones, confesiones, del comienzo de las nuevas vidas, vocaciones sacerdotales, etcétera? Podríamos contar hasta mucho, y todo eso es el fruto de la gracia de Dios. En Medjugorje los peregrinos aprenden a arrodillarse, escuchar la oración, mirar y dar la gracia. Y uno de los frutos más grandes también es la confesión. Y por eso el confesionario en Medjugorje siempre está lleno, incluso en tiempo de pandemia. Estaba lleno, los sacerdotes confesaban constantemente. Nosotros somos llamados a la oración y el amor, y la Virgen nos necesita. Jesús nos necesita, como esos siervos en Caná de Galilea, que trajeron esos recipientes con agua, pero creían que Jesús puede hacer el milagro, y eso fue lo que pasó. Medjugorje está lleno de frutos. Y en Medjugorje coinciden también tanto el árbol como los frutos. En estos 40 años esto ha sido la oración, la confesión, el ayuno.
Si el pecado echa raíces, entonces no habrá ni el fruto ni el árbol. Todo viene del corazón. Y por eso al final me gustaría compartir con vosotros un testimonio de un sacerdote, Padre Javier de Estados Unidos, que se ha convertido en Medjugorje en 93. Y él dice lo siguiente: el amigo que ha visitado Medjugorje me trajo un gran rosario en el que rezó hasta el día de hoy. Me invitó a su casa a ver la película casera sobre Medjugorje. Yo le dije, asombrado, ¿y qué es eso? Quítalo, no quiero verlo. Su madre, Gertrudis, me invitaba varias veces a ir con ellos, a acompañarlos a Medjugorje. Y yo cada vez decía, no, será mejor que invitar a alguien quien podría aprovechar mejor un tipo de viaje de así. En mi cabeza pasaban otros pensamientos. Pensaba más en las películas, diversión, pero no en Medjugorje. Sin embargo, no sé por qué, de repente, en 1991, sentí el gran deseo de irme a Medjugorje. Pero todos los viajes por la guerra fueron cancelados. No fui en 95 hasta el 1993, cuando participé en una Santa Misa, y en los anuncios el sacerdote publicó que iba a hacer una peregrinación a Medjugorje y que debería registrarse los que quieran ir. Después de la misa me fui corriendo para registrarme, pensando que los demás iban a llegar antes de mí y que no habrá más sitio. Cuando llegué allí, me di cuenta que yo era el único que me registraba para ir. Me acuerdo que el viaje era muy largo, duró 33 horas. Cuando entramos a Medjugorje, sentí la paz, una paz tan grande. Los que han estado en Medjugorje conocen ese ambiente. Allí se vive algo que en otros lugares no existe. Me acuerdo que el día siguiente, el 8 de septiembre, por la mañana subimos al Monte de la Cruz. A las 5 de la tarde sentí un deseo fuerte de volver a subir al Križevac por la segunda vez. Nadie quería ir conmigo. Me dijeron que era demasiado tarde, pero cuando tienes 25 años puedes subir rápido y también bajar, así que yo me fui solo. En mitad del camino se me ocurrió quitar los zapatos, porque había visto que algunos quitaban los zapatos como un signo de penitencia. Empecé a escalar descalzo y pronto lastimé mi pie. Empecé a sangrar. Tenía que seguir gateando y cuando llegué hasta la cumbre me caí. Empecé a llorar, rompí a llorar y lloré media hora. Experimenté la conversión. Algo se rompió en mí. El día siguiente me fui a la confesión por la primera vez después de 10 años. No me había confesado desde cuando tenía 15 años. Me sentí mejor, me sentí más ligero, como el hombre nuevo del que habla San Pablo. Medjugorje realmente ha cambiado mi vida. Cuando volví a Miami, dejé de beber, dejé la música, dejé de ver las películas, casi todo. Un año estaba ayunando cada viernes y miércoles a base de pan y agua. Empecé a enseñar catequesis en mi parroquia. Enseñaba a los niños de 11, 12 años durante 3 años. Iba diariamente a la Santa Misa, a la adoración al Santísimo, y cada día rezaba el rosario. Y luego, en 1996, me uní a los jesuitas. Me hice sacerdote. Me ordené sacerdote en 2006. Hermanos y hermanas, este ejemplo también y este testimonio de este sacerdote es solamente uno de tantos que nos confirma
que Dios derrama la gracia sobre cada hombre y espera que le abramos nuestro corazón. Abramos esta noche nuestros corazones y digámosle: Señor, yo, igual como la Virgen, quiero decir: aquí está tu siervo humilde, aquí está tu sierva humilde. Yo quiero que tu voluntad se cumpla en mí siempre y para siempre. Que sea así. Amén. Alabado sean Jesús y María.